Bueno muchachos, buenos días. Tratando de avanzar en la clase como no nos pudimos encontrar en el encuentro anterior, el encuentro sincrónico anterior, pues la idea es, voy a realizar ahorita todo el ejercicio que íbamos a desarrollar el jueves anterior, pues para que ustedes ya empiecen a realizarlo y tengan por lo menos una noción de cuál sería el proceso a realizar. Entonces recuerden que estamos trabajando con el ejercicio inicial, o vamos a trabajar más bien con el ejercicio inicial de prototipado. Tengan en cuenta que el prototipo es el ejercicio de visualizar de pronto en funcionamiento lo que estamos proponiendo a nivel de interfaces. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que vamos a ver ahorita, que lo voy a hacer como si fuera como con referencia a una aplicación, lo podemos hacer con referencia al sitio web que estamos proponiendo o lo podemos hacer con referencia a la interfaz que estamos proponiendo para la proyección o lo podemos hacer con referencia a la interfaz que necesitamos que se vea cuando hagamos la interacción con la revista, con los usuarios, o sea, en cualquier espacio que nosotros estemos desarrollando se puede hacer este ejercicio. Porque recuerden que la intención del prototipo es ver cómo funcionaría ese ejercicio que yo estoy proponiendo desde el diseño de la interfaz, desde el diseño gráfico, desde el diseño visual que cada uno ha desarrollado, ¿cierto? Entonces, aquí es donde ustedes tienen que darse cuenta, efectivamente, en ese diseño de interfaz o en ese, ¿cómo fue que lo llamamos? En ese prototipo visual, ¿sí? Que se desarrolló, qué nos está faltando, qué nos puede faltar, qué nos está sobrando, pues porque lo que estamos haciendo acá o lo que se va a generar es precisamente ese ejercicio de poner en juego lo que ustedes propusieron. ¿Ok? Entonces, obviamente lo primero que se va a necesitar, y vuelvo y repito, para todos los proyectos, sin importar cuál sea, pues porque todos los proyectos de una u otra manera tienen un ejercicio de interfaz, ¿sí? Yo le decía a alguien, si yo voy a proponer, no sé, un dispositivo, un kiosco, un espacio donde yo como usuario voy a ir y voy a interactuar con algo para obtener un resultado, ¿sí? Entonces yo voy, no sé, quiero tomarme unas fotos, unas fotografías automáticas, y entonces yo entro al kiosco, debo tener una pantalla y en la pantalla debe haber una interfaz. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Precisamente eso, como proponiendo esas interfaces que van a hacerse después utilizables en otro contexto. Entonces, vuelvo y repito, esto funciona para todos los procesos que estamos desarrollando, ¿ok? Entonces, como les decía, vamos a utilizar como referente un ejercicio de lo que puede ser una aplicación, en este caso pues una aplicación, lo que tenemos en pantalla, que es un prototipo visual para lo que puede llegar a ser una aplicación de Facebook o la aplicación de Facebook. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos inicialmente? Obviamente tener todas nuestras pantallas, en este caso yo voy a utilizar 6. Obviamente para ustedes pueden ser muchas más o varias más, ¿sí? Porque depende del espacio en que vaya, si el espacio y el número de pantallas que vayamos a trabajar y el nivel, y sobre todo del nivel de explicación, ¿sí? Porque es que yo puedo hacer un pantallazo, por ejemplo, cuando voy a hacer simplemente el registro, ¿cierto? Entonces que yo haga clic acá y entonces me muestre que apenas le haga clic acá aparece el nombre y le hago clic acá y aparecen las X como si fuera el password y le doy login y me pasa al otro pantallazo y demás, ¿cierto? Y puedo ir hasta aquí donde dice información o algún otro tipo de indicativo, de indicación, y entonces yo estaría pensando de que además de este pantallazo que es donde se debe hacer el registro, pues puede aparecer voy a necesitar, mejor dicho, que aparezca otro pantallazo donde ya esté el nombre si lo quiero que aparezca, donde ya esté escrito el password si quiero que aparezca y donde voy a encontrar definitivamente ya el botón funcional para que yo pueda pasar al otro espacio, ¿cierto? Entonces voy el número de pantallazos van a depender, o de splash, que se denominan también splash, van a depender del detalle que yo quiera dar, al detalle que yo quiera generar, ¿cierto? O simplemente yo puedo saber que esta es mi interfaz de registro y simplemente yo sé que tengo que escribir el nombre, no hago nada, tengo que escribir el password, no hago nada y simplemente me logueo y paso al otro espacio. ¿Cuál es la idea y cuál es y qué sería lo indicado? Pues obviamente que nosotros tuviéramos la imagen donde estuviera
el nombre, luego donde estuviera el password y luego IC login, pues para hacer lógico el proceso que se supone estamos proponiendo, ¿cierto? Entonces, vuelvo y les repito, piénsenlo para cada uno de sus proyectos y se van a dar cuenta que todo se puede adaptar a lo que nosotros estamos haciendo a nivel de prototipo, que es precisamente eso, un prototipo de lo que estamos proponiendo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Como les decía, las pantallas que vamos a trabajar. Las pantallas deben estar al tamaño que definimos en algún momento que íbamos a trabajar, tanto para interfaz de dispositivo móvil como para interfaz de pantalla, ¿cierto? Recuerden que en una presentación anterior yo les envié diferentes tamaños y diferentes referencias para que ustedes supieran cuál sería el tamaño en el cual ustedes podrían trabajar, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que darnos cuenta de que todos los elementos que componen mi interfaz estén configurados pues para poderlos exportar como si fueran diferentes pantallas, ¿cierto? Entonces yo fácilmente acá puedo seleccionar todas mis pantallas, pasarlas a la opción de exportación de recursos, no mentiras, así no me va a funcionar, tengo que pasar una por una, para exportar pantalla por pantalla, ¿sí? Entonces miren lo que yo estoy haciendo acá, pero esto lo logro cuando yo ya tengo todos mis elementos agrupados, ¿cierto? Yo le digo exportar, entonces antes de exportar le puedo decir en dónde voy a configurar, ¿sí? Dónde voy a configurar la exportación. Entonces yo voy a decir que lo voy a exportar en el escritorio, en una carpeta que se llama app, ¿sí? Y voy a exportar todos los elementos y le digo exportar recurso. ¿Listo? Cuando yo exporto el recurso, y voy y reviso mi carpeta, entonces obviamente voy a tener cada uno de los pantallazos de manera independiente y esto es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Como construcción gráfica en el momento en que estemos trabajando ya la realización del prototipo, ¿ok? Entonces ese va a ser el proceso que vamos a hacer inicialmente o que se debería desarrollar. ¿Qué quiere decir? Que si estos son obviamente 6 pantallazos nada más, pues yo exporto los 6 pantallazos nada más. Pero si terminan siendo más pantallazos, pues yo voy a tener que exportar la totalidad de los pantallazos que yo genere, ¿cierto? Y posiblemente pueda llegar a terminar con un número de pantallas X, ¿cierto? Que me va a tocar exportar en determinado momento. ¿Por qué? Pues porque cada una me va a estar mostrando algo de lo que yo necesite. En el caso sobre todo de las aplicaciones. En el caso del sitio web puede llegar a ser parecido. En el caso de las proyecciones puede reducir un poco. ¿Sí? Todo va a depender, como les decía hace un momento, de la, ¿cómo se llama? De la profundidad con la que yo quiero explicar el proceso de uso de lo que estoy haciendo. ¿Ok? Después, ¿qué tenemos que hacer? Pues después simplemente nos vamos a ir a la aplicación. Recuerden que hay que registrarse. Cuando ustedes se registran, la aplicación les va a permitir trabajar todo un ejercicio de prototipado, ¿cierto? ¿A partir de qué? A partir de todo el ejercicio, vamos a eliminar este, de todo el ejercicio de todo el ejercicio que ustedes quieran desarrollar, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar, pues yo ya estaba haciendo el ejercicio para, para explicarles, pero pues lo retomamos acá. Y entonces cuando nosotros arranquemos, casi que este va a ser mi primer pantallazo cuando yo empiezo a trabajar, ¿sí? En donde me va a estar diciendo crear un nuevo proyecto, ¿sí? Y donde si yo tuviera otras opciones, pues tendría la posibilidad de trabajar con más proyectos, con personas, con grupos de personas para trabajar esos proyectos, cosa que se puede hacer un ejercicio colaborativo de diseño y de prototipado, de construcción. ¿Listos? Entonces, vamos a decir que nos cree el proyecto y el programa me va a, a preguntar si quiero utilizar un prototipo o si quiero hacer un test de usuario, ¿cierto? Entonces, ahorita no nos interesa hacer un test de usuario porque primero tenemos que crear un prototipo interactivo, ¿cierto? De lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo primero que él me va a decir es que quiero
darle un nombre, entonces vamos a ponerle primer ejercicio. ¿Listo? Y después, ¿qué es lo que yo quiero hacer? El tipo de proyecto. Entonces me va a mostrar un menú desplegable en donde me va a dar opciones donde yo puedo producir algo, o más bien trabajar con el tamaño web, que es una resolución mucho mayor o es diferente la orientación y la resolución a lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, los que vamos a trabajar sitios web lo vamos a trabajar con esta característica. Y además me muestra una serie de posibilidades, ¿cierto? Para trabajar dispositivos celulares. Entonces miren que tengo desde el iPhone 11, 8, iPad, Android y tengo hasta la posibilidad de hacer un prototipo para un Apple Watch. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues como el estándar, o más bien, tenemos que escoger un estándar. Y si ustedes miran los tamaños, de pronto el iPhone 11 tiene un buen tamaño, que es de 1125 por 2436, ¿sí? Pero varían demasiado con los demás que tenemos. Entonces la idea es que utilicemos un tamaño estándar que es Android, que es 1080 por 1920, que también equivale a otro tipo de medidas cuando nosotros hablamos de HD o Full HD, ¿sí? Pero este termina siendo el tamaño más estándar y además el modelo de celular de dispositivo móvil más estándar, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros podemos hacer o lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de Android, ¿cierto? Y le vamos a decir que cree el proyecto. Cuando la aplicación empieza a crear el proyecto, ¿sí? Ya lo creó, ya se llama mi primer ejercicio, ya tengo todas las posibilidades de trabajo. Entonces, lo que vamos a trabajar, o como vamos a trabajar, es sumando las imágenes o agregando las imágenes que ya tenemos para que nosotros obviamente trabajemos con ella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Eso, precisamente que nos agregue las imágenes, ¿cierto? Entonces, tengo opciones. La primera es venir y diseñar los mockups y los prototipos y todo lo que yo he hecho en Illustrator directamente acá en Marvel, que eso se puede hacer. Si por ejemplo a mí me falta agregar algo, pues podría pensar en desarrollarlo de esa manera o actualizar, subir archivos como PNGs, JPGs, GIF, etcétera. Hay que tener en cuenta una cuestión y es que si yo necesito sobreponer ventanas unas sobre otras y que se vean de pronto un splash como se está viendo acá, miren que en esta pantalla se está viendo que tengo este recuadro, ¿sí? Pero atrás se está viendo como la transparencia o la opacidad mejor de lo que está en el cuadro en la primera ventana. Tengo que importar archivos con esas características, o sea, que tengan transparencia, o sea, un JPG no me va a servir, ¿cierto? Un PNG no me va un PNG es el que me va a servir para dar la transparencia. Entonces es donde yo tengo que ir y construir ese tipo de elementos, o más bien debo tener en cuenta en la construcción de ese tipo de elementos que los tipos de archivos correspondan a lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces que corresponda al ejercicio de la transparencia o al ejercicio de la imagen plana. Le digo, listo, como yo ya tengo las imágenes exportadas, las voy a seleccionar. Entonces yo acá tengo un recurso extra que es precisamente esa pestaña, esa ventana que va a aparecer flotando, pues para que veamos cómo funciona. Y yo tengo todos los elementos numerados de manera consecutiva, le digo abrir, ¿cierto? Y él empieza a cargarlos, como si fueran ya cada uno de los pantallazos. ¿Sí? Y aquí van a aparecer los otros y aquí tengo mi ventana flotante que voy a utilizar posteriormente, ¿cierto? Entonces miren que ya tengo la posibilidad de ir trabajando con cada, o ya tengo las ventanas para empezar a trabajar. Entonces eso es lo primero que necesitamos hacer, ¿sí? Yo sé que en este momento todavía ustedes no han recibido la retroalimentación de lo que ustedes están presentando, pero sin importar que haya una retroalimentación negativa o positiva, pues porque es lo único que yo podría decirles, es necesario que vayamos haciendo el ejercicio de desarrollo gráfico y desarrollo visual de lo que yo estoy proponiendo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que van a haber momentos en donde yo efectivamente, si quiero que interactúen y que trabajen con ciertas características en mis imágenes, pues van a tener que estar independizadas y que eso pues ya si yo tengo todo el diseño y toda la diagramación, pues lo puedo hacer mucho más fácil pues porque voy a exportar solamente lo que necesito, la pestaña que yo necesito, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí es donde vamos a empezar ya a construir ese tipo de elementos. Entonces, lo que les decía, efectivamente aquí yo puedo tener, vamos a reducir esto para ver precisamente más pequeño, ¿sí? Entonces aquí yo puedo tener todas mis pantallas, de las 200 si fuera necesario, o en este caso
las 6 pues porque estas 6 apenas me van a servir para mostrarles a ustedes cómo va a funcionar, ¿sí? Entonces lo que se va a hacer después de este ejercicio de la importación es empezar ya a crear la interacción o la interactividad. ¿Cómo se va a hacer? Simplemente nos vamos a ir a los splash o a los pantallazos que nosotros hayamos hecho y vamos a empezar a trabajar con ese orden. Entonces este es mi primer pantallazo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a decirle prototipar, ¿cierto? Entonces le hago clic y al hacerle clic me va a abrir otro pantallazo en donde yo ya voy a empezar a observar, ¿sí?, lo que estoy trabajando. Entonces lo puedo reducir para verlo mejor, si necesito, lo puedo ampliar, ¿sí? Y entonces, básicamente lo que vamos a hacer en estas pantallas cuando yo empiece a prototipar es asignar los espacios de interacción. Entonces miren que cuando yo hago o ingreso el cursor al espacio de trabajo, me aparece un cursor de manera diferente que me está diciendo que tengo que arrastrar para generar algo que se llama el hotspot o que se llama la zona caliente, que cuando nosotros estamos hablando en interacción es como la creación de los botones para crear esos espacios en donde yo encuentro, no sé, la posibilidad de hacer clic y que de ahí en adelante pues podamos que podamos trabajar esas diferentes interacciones o esos botones que nos van a vincular de un lado al otro. Entonces lo que yo les decía a ustedes hace un momento y es, si yo quisiera que apareciera el nombre, que apareciera las asteriscos del password, yo debería tener una imagen similar a esta en donde en vez de email o teléfono aparecería el nombre, ¿cierto? Después una imagen con el nombre y otra donde estuvieran las X del password de la contraseña que por lo general se crean cuando uno se está registrando. ¿Eso qué me va a ayudar? ¿O a qué me va a ayudar? Me va a ayudar a que yo pueda empezar a construir los direccionamientos, o más bien, las visualizaciones de lo que debería estar apareciendo, ¿cierto? Entonces yo podría programar para que cuando se haga un clic acá aparezca el nombre. Para cuando se haga un clic acá aparezca la contraseña y cuando se haga un clic acá, ahí sí se vaya a la otra viñeta, ¿cierto? O al otro splash. Como yo no tengo esas opciones, simplemente lo que yo voy a hacer es generarle un espacio al botón de login, ¿sí?, que va a ser de esta manera, para darle a entender a la persona cuando entre, ¿sí?, que al hacer clic ahí voy a empezar a interactuar, ¿sí? Cuando yo hago ya el hotspot, la zona de interacción, ¿qué sucede? Me aparecen estas otras opciones. Estas otras opciones son dos, o son tres, perdón. La que dice el destino, la que me habla de la transición y la que me habla del tipo de acción que yo puedo proponer frente a la pantalla que estoy trabajando. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo empiezo a buscar el destino, ¿sí?, pues básicamente va a ser que el otro pantallazo donde yo voy a encontrar lo que necesito. Entonces posiblemente podría llegar a ser este. Entonces yo lo voy a buscar, le voy a hacer clic, ¿cierto? Y miren que ya se activa, me dice que sí, que efectivamente ya está vinculado cuando se haga este botón al recurso número 4, que obviamente nosotros podríamos también nombrarlos si necesito nombrarlos pues para saber cuál es el home, el registro. Ustedes son los que determinan cómo terminan denominando cada uno de los pantallazos o si simplemente los nombramos de esta manera consecutiva como 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que yo le estoy diciendo a la interfaz o lo que se va a ver cuando se haga uso de la interfaz es que cuando yo oprima el botón login me va a enviar a este espacio de la imagen. ¿Listo? ¿Qué otra cuestión puedo trabajar? Puedo trabajar bueno, si tengo una imagen más grande, para que se desplace hacia arriba o hacia abajo, cómo hacer un scroll, ¿sí?, y cómo puedo trabajar con otras características de la imagen que ya lo vemos ahora más adelante. Entonces lo básico es esto. Desde mi imagen inicial, que es esta, que es el recurso 1, al yo hacerle clic se va a pasar al recurso 2. ¿Listo? Tengo las características de transición, entonces esto ya más de uno lo ha preguntado, lo ha pensado y es cómo va a aparecer ese otro pantallazo después de que yo le haga clic acá. Si va a aparecer en fade, o sea, miren que la imagen azul me lo está mostrando, o si se va a desplazar hacia la derecha, o si se va a desplazar hacia la izquierda, ¿cierto? Miren lo que nosotros tenemos, hacia arriba, hacia abajo y hacia la derecha voy a tener más opciones, ¿sí? Si aparece hacia abajo, si aparece como si fuera un pop, ¿sí?, si gira, si se desvanece y amplía,
o si se reduce y se amplía, perdón, o si simplemente se va hacia el otro lado, ¿cierto? Cada uno va a definir cuál va a ser ese tipo de transición, pues porque la transición obviamente lo que me va a permitir es que se vea el ingreso de la pantalla de una forma u otra. Hablando con alguno de ustedes que, por ejemplo, estaba haciendo una revista, ¿sí? Me preguntaba, bueno, ¿y cómo se hace la animación o cómo se va a hacer la animación para que parezca que está pasando la hoja? Entonces yo creería que si esta es la hoja, yo le hago clic y quiero que pase a la otra, pues puedo hacer este tipo de transiciones y efectivamente me va a dar la sensación de que la hoja se está moviendo, ¿cierto? Y no es que nosotros lo estemos inventando, sino que ya este tipo de transiciones están pensados para qué? Pues para que sean utilizables porque están o se realizan a partir de ese estudio de experiencia de usuario que me dice que esa es la transición que yo debería utilizar y por eso están planteadas acá como opciones. Entonces yo voy a decirle simplemente que entre como un fake, ¿sí? Que simplemente se desarrolle, disculpen que voy a estornudar, simplemente que se desarrolle o que aparezca como si fuera una transparencia. ¿Listo? Y por último, en la tercera opción tengo la forma de pasar hacia allá. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, una interacción en donde efectivamente cuando el usuario mueva el dedo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, suceda algo, ¿cierto? Entonces aquí yo lo voy a tener. Entonces voy a tener la posibilidad de darle doble clic, de ampliar, de reducir, de enviar hacia atrás o de enviar hacia adelante, ¿sí? O simplemente la opción de un clic, que en este caso pues vamos a utilizar la opción de un clic para que obviamente sea como la más lógica que podamos utilizar. Cuando yo ya paso por estas tres pestañas, que se las tengo que asignar obviamente a cada uno, pues para saber cómo va a ser la transición que yo voy a utilizar y las características que voy a utilizar, pues simplemente le puedo ir acá a la opción. Bueno, puedo cerrarlo si lo quiero cerrar para ahorrar espacio, ¿cierto? Y le doy play para probar que efectivamente lo que yo estoy haciendo queda funcionando o no. Si ustedes se dan cuenta, en el navegador me queda un espacio que es el espacio donde yo estoy haciendo la edición y me aparece un segundo espacio donde yo voy a ver el funcionamiento ya de lo que acabo de hacer. ¿Qué sucede? Hay unas opciones que me da para yo poder hacerlo con las letras, si no lo puedo hacer directamente con el táctil o con el mouse. Es más, ustedes podrían compartir esta dirección a su celular y probarlo desde su celular a ver cómo es que funciona, si efectivamente funciona con lo que se está haciendo. ¿Listo? Tengo la posibilidad de trabajar o agregar código y hacer comentarios. ¿Los comentarios para qué son? Pues los comentarios son para, si yo estoy trabajando con grupos de equipos, ¿sí? Con equipos, ¿para qué? Para enviárselos a esos grupos y decir, oiga, aquí me falta que hagan tal cosa o deben hacer tal otra o falta X cuestión. ¿Listo? Entonces la aplicación es relativamente interesante en el grado en que me permite ese tipo de interacciones. ¿Listo? Entonces ya estoy acá en el primer pantallazo. El hecho de que lo monte aquí sobre un formato de celular no quiere decir absolutamente nada, pues porque lo que nosotros estamos trabajando es efectivamente lo que aparece como contenido, en este caso lo de color azul. Si yo le hago clic en algún otro lado, miren lo que sucede. ¿Sí? Yo estoy haciendo clic acá, estoy haciendo clic acá y se ilumina ¿dónde? En donde se supone que debo hacerle clic. ¿Sí? Entonces, tiene una ayuda extra para el usuario para medir, para revisar prototipos y es eso, o sea, si él no sabe dónde y que eso puede ser un problema, ¿cierto? Yo tengo unos espacios donde yo no sé como usuario a dónde tengo que hacerle clic y me pongo a hacerle clic, pues efectivamente él me va a decir, no, allá no es por este lado. Entonces ya sabemos que es en este espacio. Entonces lo que les decía, si yo hubiera hecho otras dos pantallas donde apareciera el nombre y el password, yo le hago clic acá y aquí ya hubiera aparecido el nombre. Ah, bueno, inicialmente tendría solamente esta área seleccionada, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque necesito que le escriban el mail o el usuario. Entonces le hago clic al usuario y aparece el nombre. Ya se desactivaría esa opción y se activaría la segunda para que yo haga clic y aparezca el password y ya se desactivarían esas dos y quedaríamos ya en este punto, ¿cierto? Donde efectivamente ya yo le hago clic y pasa al espacio donde yo necesitaba pasar. ¿Listo? Entonces aquí yo ya empiezo efectivamente a evidenciar que ya están funcionando lo que yo necesito funcionar. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo me devuelvo? ¿Cómo me salgo de aquí a donde estaba? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Todos creen que, por ejemplo, cuando se hace web o se hace ese tipo de prototipados a nivel de usuario, pues simplemente es devolverme desde el navegador y ya.
Entonces, como estamos acá en un navegador, podríamos pensar que no, que vamos acá y nos devolvemos y no. Ojo con eso porque eso nunca debe suceder, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo un ejercicio de interactividad e interacción, en todos los espacios donde yo me encuentre, debe haber una opción para regresar, para avanzar, para ir a donde yo necesito ir. Entonces, ¿cuál podría llegar a ser si yo necesito salirme de acá o irme a algún otro espacio? Pues la opción de hacerlo. Entonces aquí tengo opciones, ¿cierto? Acerca, fotos, friends. Entonces yo podría, o tengo la opción de atrás. Miren que aquí ya me aparece la opción de atrás. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Como aquí no programé nada, tendría que devolverme nuevamente, ¿sí? Nuevamente al prototipo. Debería irme nuevamente a la pantalla donde estoy, ¿sí? Para continuar trabajando, ¿sí? Lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren que en la parte superior yo tengo la posibilidad de irme, ¿sí? O me está diciendo que estoy de la 1 a la 7. Entonces tengo la posibilidad de irme a las diferentes pantallas que ya hemos trabajado y esta es la que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces yo tengo que irme a la pantalla donde estoy trabajando para decirle, bueno, me voy a ir a estas opciones de atrás, son las que voy a activar. Entonces yo hago mis botones, ¿sí? O hago lo que yo esté necesitando hacer. ¿Para qué? Pues para trabajar con ellos. Entonces aquí estaría uno, aquí estaría el otro y aquí estaría el otro, ¿cierto? Para cuando yo vaya a trabajar con ellos. Entonces, cuando yo construya este primer botón o esta primer zona caliente, pues ¿qué va a suceder? Va a suceder lo mismo que vimos anteriormente. Entonces miren que me está mostrando a dónde me voy a ir, ¿cierto? Entonces, en dónde estoy trabajando, qué sé yo. Entonces yo le voy a decir que me voy a ir a esta pantalla, al 6, ¿cierto? Entonces, puedo pensar, y miren que el programa me lo permite, en duplicar zonas calientes. Yo le digo duplicar, ¿sí? Y entonces cuando yo lo duplique me va a enviar a otro recurso. Entonces vamos a dejarlo ahí mismo donde estábamos. Ah, no, me lo envías a otro recurso diferente. Entonces, pues, la cuestión de duplicar se puede hacer cuando yo lo voy a reutilizar en más de una pantalla. Entonces, por ejemplo, acá, si todas mis pantallas tuvieran este menú de devolver, ¿cierto? Entonces yo podría duplicar ese botón de devolver y aplicárselas a todas las pantallas, pues para no estarla haciendo una por una, ¿sí? Aquí sí voy a tener que efectivamente hacer zona por zona, pues para poderla construir mejor, para decirle, ah, bueno, listo, cuando yo voy acá a fotos, voy a irme a esta pantalla, ¿sí? Y por último, cuando yo esté acá en Friends, me voy a ir a esta pantalla, ¿listo? Entonces le digo, ok, publíquelo nuevamente, a ver cómo nos está quedando. Entonces miren que arranca donde estábamos y miren que ya tengo la opción, miren que ya me va a estar mostrando dónde están los botones. Yo tengo la opción de irme a un lado, ¿cierto? O al otro, pero entonces volvemos a lo mismo, que eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y que para eso fue que se les solicitó el workflow, el mapa de navegación, para que ustedes antes de haber hecho el ejercicio de prototipado hubieran hecho un ejercicio de interacción, o sea, de haber definido hacia dónde nos vamos, cómo nos vamos, por dónde nos vamos, dónde nos devolvemos y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Que es básicamente que la navegación con la que estamos trabajando, la navegación con la que estamos trabajando cada uno de los pantallazos o de las interacciones que estamos realizando, ¿ok? Entonces miren que nos fuimos al segundo pantallazo, pero efectivamente aquí no tengo cómo devolver, ¿listo? Entonces yo aquí tengo una opción de menú, por ejemplo, que puedo irme al inicio, entonces donde estábamos, ¿cierto? Ver todas las pantallas, ¿sí? Si lo quiero hacer, pero esta opción no me va a funcionar en un dispositivo, o más bien, sí, no me va a funcionar en un dispositivo, pues porque yo no lo he programado de esa manera y no es la intención, sino que todo sea táctil y demás, ¿cierto? Entonces miren que volvemos a lo mismo, al inicio. Entonces cuando yo arranco al inicio, me voy a este espacio, en este espacio ya aparecen los tres botones, pero si yo quisiera volverme al inicio, no tengo la opción de volverme al inicio, ¿cierto? Entonces, aquí es donde yo les digo que nos podemos venir acá, devolvernos y hacer un botón para que me regrese, ¿cierto? Y me regrese a donde me regrese a este pantallazo inicial. Miren que aquí me lo está marcando, ¿sí? Pero además puedo decirle que lo duplique, pues porque también voy a tener otra opción de devolver. ¿Y dónde está esa otra opción de devolver? Acá. Entonces le voy a decir que me lo duplique acá o que me lo duplique acá o acá o acá.
que son todas las otras pantallas en que no estoy trabajando. Entonces le digo, listo, duplíquelo y él me va a construir en cada una de esas pantallas ese botón, ¿sí? Con esa opción de devolver. Entonces le digo play para que vuelva a funcionar. Vuelvo y arranco desde el inicio, ¿sí? En donde aquí no hay nada, miren que solamente está este botón, pero yo me devuelvo acá, le hago clic en cualquier espacio y miren que se ilumina no solamente el de arriba, sino los de abajo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, ¿sabe qué? No, devuélvase, y entonces ya estoy efectivamente devolviéndome, ¿sí? De un lado al otro, de un espacio al otro. Miren que inicialmente estamos hablando de la vinculación, del workflow que yo creé para que todos los espacios se relacionen, para que yo sepa de dónde a dónde me voy a ir, cómo va a funcionar y demás. ¿Listo? Entonces ya tengo la opción de irme a fotos. Entonces voy a ir a fotos y miren que ya voy a llegar a donde yo llego, a donde necesito llegar. Aquí debería estar viendo la interfaz. Aquí yo empiezo a plantear las diferentes interacciones que vayan a suceder, etcétera. Y miren que el botón está activo. Entonces yo le hago clic y me devuelve al espacio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que yo hice acá en este espacio, cuando coloqué este último botón, fue duplicarlo en las diferentes pantallas, pues para que tuviéramos esas características que yo necesito. Aquí no tengo el botón de devolver, pero me quedó, miren que ahí aparece, ¿sí? Me quedó la zona y me quedó la programación. Entonces aquí es donde yo podría reprogramar ese botón para que en vez de que me lleve a la página inicial que de pronto fue esta o al splash inicial que fue esta, me lleve a otro espacio, ¿sí? Entonces aquí va a suceder lo mismo, aquí va a suceder lo mismo, miren, ¿sí? Pero ya tengo la posibilidad de ir, ver los otros pantallazos y devolverme. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que nosotros vamos a empezar a realizar y es esa programación básica entre cada uno de los pantallazos que yo tengo para yo poder, obviamente, ir revisando a qué estoy vinculando y a dónde estoy vinculando. ¿Ok? Entonces, cuando yo le digo don, vuelvo al mismo espacio donde yo esté, etcétera. Entonces, si yo ya hice toda la vinculación de lo que necesito, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer siguiente a continuación? Lo puedo compartir, ¿cierto? Cuando yo lo comparto, ¿qué estoy haciendo? Estoy enviando es un link, este link, ¿cierto? A mi correo, a algún espacio donde yo pueda vincularme desde el celular y poderlo abrir. Entonces yo puedo enviarlo como mensaje, como correo o embeberlo en una página si lo necesito embeber o en algún sitio para que la gente lo pruebe y me diga de pronto ciertas características. Entonces lo más práctico, por ejemplo, sería copiarlo, ¿sí? Y que yo lo abra desde el navegador de internet de mi celular para poder de pronto mirar si efectivamente en el celular funciona, no funciona, cómo está quedando. ¿Listo? Entonces, esa es otra opción para compartirlo. No es necesario, simplemente se las cuento para que ustedes, si quieren verlo ya funcionando después de que hayan hecho el prototipado inicial de interacción, eh, lo hagan de alguna manera particular en su celular para probarlo, lo puedan hacer. ¿Listos? Entonces, este va a ser el primer ejercicio de prototipado, como les digo, para cada uno de sus ejercicios planteados. ¿Listo? Voy a hacer un segundo ejercicio donde ya voy a explicar cosas extra. Cosas extra es que lo que yo les decía, que aparezca aquí el flotante, ¿sí? Como apareció en algún momento cuando les mostré, ¿cierto? Que de pronto esto, como es una lista muy larga, se pueda desplazar hacia arriba y hacia abajo para poder seleccionar algo en particular. Entonces, en este segundo ejercicio que voy a hacer, voy a utilizar este que es el flotante y voy a hacer un pantallazo más largo que no lo hice, pero pues ahora me acabo de acordar que es necesario que lo entendamos, pues porque podemos hacer menús de navegación en donde obviamente todo esto que yo estoy haciendo no solamente es pantalla, 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 sino que puedo subir y bajar precisamente para revisar qué es lo que necesito revisar. ¿Listo? Entonces espero que con este primer video podamos empezar a elaborar todo ese prototipo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el ejercicio con la aplicación no es complicada. Hago este video precisamente para hacerles entender que efectivamente no va a ser difícil hacer el prototipo. Lo estoy haciendo también pues para, como la clase anterior no nos pudimos encontrar, para que ustedes, y esto era lo que íbamos a trabajar en la clase anterior, para que ustedes lo empiecen a trabajar de una vez, cosa que en el encuentro del próximo jueves ya tengamos prototipos desarrollados, podamos revisar esos prototipos desarrollados y obviamente mirar qué nos está faltando y cómo lo podemos corregir, pues porque ya después del prototipo empezamos a hacer todo el ejercicio audiovisual que conlleva
lo que nosotros estamos realizando. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, espero que a partir de este video inicial, pues porque lo que les digo van a ser dos, ya ustedes puedan hacerlo de una manera más práctica y funcional a partir de lo que estamos proponiendo en cada uno de nuestros ejercicios.